Entonces, hermanos, vamos a ver lo que fue la visión del infierno en Fátima. En 1917, cuando la Virgen apareció a los niños, ella, como Juan Bautista, dijo penitencia, oración, conversión, penitencia, oración, conversión, penitencia, oración, conversión. Si no se convierten, bien habrá una segunda guerra mundial. Y por desgracia la gente no hizo caso y tuvo lugar la segunda guerra mundial. Y mostró a esos niños el infierno. El viernes 13 de julio de 1917, Nuestra Señora se apareció en Fátima y les habló a los tres pequeños videntes. Nuestra Señora este día nunca sonrió. ¿Cómo podría sonreír si en ese día les iba a dar a los niños la visión del infierno? Ella dijo, oren mucho, porque muchas almas se van al infierno, porque nadie reza por ellas. Muchas almas caen al infierno, porque nadie reza por ellas. Nuestra Señora extendió sus manos y de repente los niños vieron un agujero en el suelo. Ese agujero, decía Lucía, una de las niñas, era como un mar de fuego, en el que se veían almas en forma humana, hombres y mujeres consumiéndose en el fuego, gritando y llorando desconsoladamente. Lucía decía que los demonios tenían un aspecto horrible, como de animales desconocidos, pero feroces. Los niños estaban tan horrorizados que Lucía gritó. Ella estaba tan atemorizada que pensó que moriría. María dijo a los niños, ustedes han visto el infierno, a donde los pecadores van cuando no se arrepienten. Cuando pecan gravemente y no se arrepienten, no cambian de rumbo, bien, por desgracia el árbol cae por donde está inclinado, cae. Ustedes han visto el infierno, a donde los pecadores van cuando no se arrepienten. Al decir estas palabras, abrió de nuevo las manos como en los 2 meses anteriores. El reflejo de luz que ellas irradiaban parecía penetrar en la tierra. Y vimos como un mar de fuego, y sumergidos en ese fuego a los demonios y las almas, como si fueran brasas transparentes y negras o bronceadas, ¿no? Como brasas, el fuego penetra, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que salían de ellas mismas, juntamente con nubes de humo cayendo hacia todos los lados. Todas las almas caían semejante a la caída de pavesas en los grandes incendios, pero sin peso ni equilibrio, entre gritos y lamentos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por formas horribles, asquerosas, de animales espantosos, desconocidos, pero transparentes como negros tizones en brasa. Y bien, estos niños de 8 a 9 años que vieron el infierno llegaron a una madurez espiritual extraordinaria después de haber visto la situación de estas pobres almas. Y dicen, si no nos hubiera garantizado que nosotros íbamos a salvarnos, hubiéramos muerto de terror. Y preguntaron por Francisco, el más chiquito, dijo, sí, él irá al cielo, pero debe rezar muchos rosarios. Entonces, en lugar de jugar un juego de niño, era pastor de animales, y bien este muchachito rezaba rosarios y rosarios y rosarios. Bien. Ahora vemos unas citas más. ¿Qué dice Dios en la Biblia acerca del infierno? Entonces, ¿qué dice la fe católica acerca del infierno? La fe bíblica y católica afirma
las almas de los que mueren en estado de pecado mortal van al infierno. El que niegue esto es hereje, es un desviado que no tiene fe verdadera. El infierno es un lugar y estado de eterna desdicha, en que se hallan las almas de los réprobos. El que cae en el infierno nunca más saldrá. Tiene puerta de entrada, pero no tiene puerta de salida. Cuando un árbol cae, bien cae de donde está inclinado y nunca más levantarse. La Iglesia Católica afirma que los que obraron mal irán al fuego eterno. Y el Papa Benedicto XII declaró en su constitución dogmática Benedictus Deus: según la común ordenación de Dios, las almas de los que mueren en pecado mortal, inmediatamente después de la muerte, bajan al infierno, donde son atormentadas con suplicios infernales. Con suplicios infernales. Nunca más saldrán de ahí. Ahora, esos suplicios, ¿de dónde vienen? Vienen de la sed que el alma tiene de la dicha, de la felicidad de Dios. Dios, no olvidemos, es creador de todos los bienes que existen, todas las cosas que existen, todos los bienes que existen. Pero al separarse de Él, uno queda en el vacío. Y el alma está hecha para la felicidad. Como dijo Santo Agustín, este gran pecador antes de su conversión, y bien dijo: Señor, usted nos hizo para ti, nuestra alma nunca será satisfecha fuera de ti. Porque hoy tanto suicidio, por ejemplo, tanta gente desgraciada, buscan la felicidad donde no está. Entonces el pecado nunca los hace felices, al contrario, los hace cada vez más y más y más desgraciados. Según Daniel, profeta Daniel 12:2, los impíos estarán para eterna vergüenza y oprobio. Y el libro de Judith 16:20, el Señor, el Omnipotente, tomará venganza de los enemigos de Israel y los afligirá en el día del juicio. El Señor Omnipotente los castigará en el día del juicio, dando al fuego y a los gusanos sus carnes, para que se abracen y lo sientan para siempre. También Isaías 66:24 y Sabiduría 4:19, los impíos serán entre los muertos en los oprobios sempiterno, serán sumergidos en el dolor y perecerá su memoria. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Bien, Jesús amenaza a los pecadores con el castigo del infierno, la llama de la Gehenna, infierno, Mateo 5:29, 10:28, etc. Marcos 9:43. Gehenna de fuego, Mateo 5:22. Gehenna donde el gusano no muere ni el fuego se extingue, Marcos 9:46. Fuego eterno, capítulo 25 del juicio final de San Mateo, capítulo 25. Váyanse malditos del fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Y esos irán a la dicha eterna, los buenos, y los malos al suplicio eterno. Capítulo 25 de San Mateo, capítulo 25, 46. Ahí hay tinieblas, Mateo 8:12, 22:13. Aullidos y rechinar de dientes, Mateo 13:42, etc. San Pablo, ¿qué dice? San Pablo dice: esos, los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio, serán castigados a eterna ruina, lejos de la faz del Señor y de la gloria de su poder. Segunda Tesalonicenses 1:9, Romanos 2:6, Hebreos 10:26. Y también según Apocalipsis 21:8, los impíos tendrán su parte en el estanque que arde con fuego y azufre. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tremendo. Apocalipsis 20:10, 2 Pedro 2:6. Los padres de la iglesia, los primeros discípulos apóstoles, los padres de la iglesia, dan testimonio unánime de la realidad del infierno. Santo Ignacio de Antioquía, discípulo de los discípulos apóstoles, martirizado en el año 107, muy cerca. Santo Ignacio de Antioquía afirma que todo aquel que por su pésima doctrina corrompiere la fe de Dios
por la cual fue crucificado Jesucristo, irá al fuego inextinguible, él y los que le escuchan. En su carta a los Efesios 16:2. Entonces, este padre apostólico, este santo obispo de Antioquía de Siria, que conoce a los apóstoles y sus discípulos inmediatos, si el año 107 es nada, es muy cercana, y bien dice, si alguien falsifica la doctrina cristiana, falsifica el evangelio, la doctrina verdadera, fundada una disque iglesia, una secta, y bien, por su pésima doctrina, si es alguien por su doctrina corrompiere la fe, la doctrina de Dios, por el cual fue crucificado Jesucristo, irá al fuego inextinguible, él y los que le hacen caso, los que lo escuchan. San Pablo, en su carta segunda a los Corintios 5:10, dice, todos debemos comparecer delante del tribunal de Cristo, para que reciba cada uno según lo que hubiere hecho bueno y malo. Creas, no creas, nada cambia, lo que es, punto. Todos deben comparecer delante del tribunal de Cristo y serán juzgados, dar cuenta de su vida, según lo bueno o malo que hicieron. Y Jesús, nuestro Señor, asegura que dará a cada uno según sus obras. En San Mateo 16:27. Dará a cada uno según sus obras. Ahora, el que hizo malas obras, se arrepiente, hay perdón, porque Cristo vino para salvación de los pecadores y no su ruina. Entonces, ¿cómo recibe el perdón? Haciendo una buena confesión, puesto que nuestro Señor dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Capítulo 20, San Juan, capítulo 20 y 21, reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Una pregunta ahora. Entonces, ¿a dónde van las almas después de la muerte y del juicio particular? Y bien, las almas después de la muerte o se salvan o se condenan. Los que se salvan, unos van derecho al cielo, inocentes y penitentes, los demás van un tiempo al purgatorio, suben al cielo después. Esta es la razón por la cual rezamos por los difuntos, hacemos ayuda por los difuntos. Y los que mueren en pecado mortal caen en el infierno. Entonces, a la muerte hay dos soluciones, o salvación o condenación. Todos los que mueren en pecado mortal directamente ven su vida tal cual Dios la ve, el peso de ese pecado, como si tuvieran 10 millones de toneladas de plomo en sus pies, caen en el infierno, entregados para siempre a los demonios. Y los que caen en el infierno ya no están bajo la providencia divina, ya realmente basura de creación, entregados a los demonios. Y los que se salvan, como dije, unos van derecho al cielo y otros van al purgatorio, después al cielo. Por ejemplo, San Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán, no poseen el reino de los cielos? 1 Corintios 9, 6:9. Entonces, unos se salvan, otros se condenan. Los que van al cielo, ¿a dónde van? Van al cielo, que es un lugar y estado de delicias, dicha, felicidad, gozo, alegría, donde los santos gozan con Dios de felicidad perfecta y perdurable, nunca se acaba. Entonces, dice San Pablo, veremos a Dios cara a cara, 1 Corintios 13:12. Y San Juan dice que veremos a Dios tal cual como es. Entonces, en el cielo hay felicidad, gozo, dicha para siempre. Las penas, dolores sufridos en la tierra preparan gozo y dicha del cielo. Entonces purifiquemos nuestras almas. Ahora, ¿quiénes van al cielo? Van al cielo todos que mueren en gracia de Dios, perdonados, santificados, arrepentidos y han satisfecho completamente por sus pecados. Satisfechos por sus pecados, es decir, han pagado la deuda que deben la justicia divina. Por eso tenemos que hacer sacrificios, misas, limosnas, caridades, ayunos y penitencias. Ahora hablemos del infierno. ¿Qué es el infierno? Ya lo dijimos, el infierno es un lugar y estado de tormentos, en donde los condenados están separados de Dios para siempre y sufren penas horribles. Entonces es un estado y un lugar. Estado, por ejemplo, si estoy enfermo, donde quiera que esté, siento la enfermedad. Ese estado, ¿sí? Una persona deprimida, triste, donde quiera que esté, siente su tristeza. Esto es el estado. Donde quiera que uno esté, siente el malestar. El lugar es como una cárcel donde los demonios, como leones sin piedad, irracionales, realmente tienen un poder total sobre estas pobres almas que entregaron a ellos.
Ahora, ¿Dios quiere que vayamos al infierno? No, Dios quiere nuestra salvación. La prueba es que se hizo hombre, Dios subió en la cruz por nosotros y nos dio los medios de salvación, pero nos da libertad. Entonces, utilizando mal libertad, podemos perderlo. Entonces, el infierno es un lugar y estado de tormentos en donde los condenados están separados de Dios para siempre. Para siempre. Ahora, ¿quiénes van al infierno? Imagina, ¿quiénes van al infierno? Y van al infierno todos los que mueren en pecado mortal, es decir, grave no confesado. Ejemplo de pecado mortal. Y bien, San Pablo dice, Pablo en su carta a Corintios, 1 Corintios 9 a 11 dice, capítulo 6, versículo 9 a 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis, no vivan la mentira, ni los fornicarios, todos los que tienen relaciones con mujeres sin casadas por la iglesia, es fornicación, ni los idólatras, ni los adúlteros, los infieles a sus esposos, casados por la iglesia, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los ebrios, borrachos, ni los maldicientes, ni los rapaces poseerán el reino de Dios, salvo si se convierten, se confiesan, se arrepienten. Hay perdón. Capítulo 20, 21, 23 de San Juan, dice el Señor Espíritu Santo, a quienes que nos pecados serán perdonados. Entonces, el pecado mortal, ustedes saben, es una desobediencia voluntaria en materia grave a la ley de Dios y a sabiendas. Para que haya un pecado mortal hay tres condiciones: materia grave, fornicación, adulterio, borrachera, etc. Pecado grave, y yo sé que es pecado y quiero hacerlo. Ahora se peca de 5 maneras: de obra, haciendo las cosas malas; de pensamiento, pensándolas; de deseo, de omisión y de palabra. Por ejemplo, Cristo dijo, el que se fija en una mujer codiciándola, aunque esté 10 metros lejos de ella, si se fija en ella con ojo malo y deseo malo de pecar, bien, es adúltero. El que da un consejo, por ejemplo, dice, aborte, de hecho dice una pobre muchacha tonta, aborte ese niño, bien, al dar el consejo de abortar, aunque no aborte, él peca mortalmente. ¿Por qué? Porque dio un consejo de un asesinato. Sí. Ahora, una buena noticia: ser tentado no es pecado, consentir es pecado. Tener ganas de pecar y decir no al pecado es victoria, no hay pecado. El pecado está en el consentimiento. Para que haya pecado hace falta el consentimiento. Si no hay consentimiento no hay pecado, aunque uno sea tentado. Pero el que, si está en la tentación y quiere hacer el pecado, aunque no lo haga, pero quiso hacerlo, Dios condena a hacerlo, ya es pecado. Por eso, por ejemplo, las mujeres mal vestidas, provocativas, escandalosas, pecan y hacen pecar a la gente. Por su culpa la gente peca. Entonces ellas cargan con el pecado que hacen cometer a la gente por su mal vestir, por ejemplo. Entonces, el infierno, dijimos, van al infierno los que mueren en pecado mortal, no confesado, sin arrepentimiento. Entonces, terminamos con esto. Ejemplo de pecado mortal, dijimos matar, fornicar, ser adúltero, robar más que un sueldo de un día, acusar injustamente al prójimo, calumniarlo en materia grave, difamándolo, abortar, hacer pecados contra natura, homosexualismo, deleitarse en la pornografía, indecente, etcétera, etcétera, etcétera. He leído un libro que Santa Brígida vio muchos esposos casados por la iglesia en el infierno, odiándose unos a otros, acusando unos a otros. ¿Y qué pasó? Y bien, hacían pecado de onanismo, es decir, en su intimidad hacían cosas contra la vida, contra el plan de Dios. Con otras palabras, se cuidaban, hoy decían, con métodos anticonceptivos, etcétera, o interrupción del acto para no tener hijos. Eso es pecado de onanismo. Entonces, el infierno. Ahora, ¿cuándo va a terminar el infierno? Y bien, nunca. Ese es el problema. El infierno nunca se termina. Una vez que cae el infierno, en el infierno, y viene, se dará siempre en el infierno. ¿Por qué? Porque el alma no muere, el alma es inmortal. Y al final del mundo, todos van a resucitar. Los que se han salvado tendrán cuerpos hermosos, gloriosos, bellos. La gran santidad va a resplandecer sobre su cara y su cuerpo. Y los que murieron en pecado mortal van a resucitar también, pero teniendo cuerpos horribles, feos,
muy feos, muy horribles, y sus pecados aparecen sobre su cara. Por eso en el infierno nadie respeta a nadie, todos respetan a todos. ¿Por qué? Porque todos ven sus pecados sobre su cara, podemos decir. Es una cosa tremenda. Ahora, el infierno tiene 7 puertas. El infierno, dije, tiene 7 puertas. ¿Cuáles son? Y bien, son los 7 pecados capitales. Capitales. La cólera, pero algo furioso, ¿no? Furioso. La cólera, la gula, comer, beber demasiado. Ahí entra la borrachera, la droga. La avaricia, amar mucho los bienes de este mundo y ser cruel con el prójimo en todos los sentidos. La avaricia es una idolatría. San Pablo pone la avaricia al nivel de la fornicación y adulterio, que es una idolatría, dice, adorar. El orgullo, el pecado lucífero, hincharse de orgullo, ¿no? Y la lujuria, el mal uso del cuerpo, de los placeres del cuerpo. Hoy es una situación muy grave, porque no solamente pecan, sino que quieren dar derecho al pecado, y no cualquier pecado contra la natura. De casar hombre con hombre, eso no tiene sentido, no es ante natura, pecado muy grave. La lujuria, dijimos, la envidia, ser triste del éxito ajeno, y la pereza. Estos son los 7 pecados capitales. ¿Por qué llamamos capitales? Porque son como las 7 puertas, 7 cabezas que conducen otros y otros y otros a otros pecados. Entonces, ¿qué pasa finalmente con las almas que caen en el infierno? Le dije, como corderos son echados a los leones, y para siempre, siempre, nunca más saldrán de ahí. Ahora, a veces Dios, en su misericordia, permite que una alma salga del infierno para dar un mensaje. Hay un libro de Monseñor de Segur, D-E, Segur, en 2 palabras, de Segur, como Segur, ¿sí? Monseñor de Segur tiene un libro sobre el infierno, relata unas apariciones del infierno. Había dos generales rusos en la guerra ahí de Napoleón, en 1800 y pico. Bien, uno de ellos estaba al frente y de repente aparece a su amigo. ¿Pero qué te pasa? Dice, estoy en el infierno, de veras, sí. Y después subo por periódicos que este mismo día que había visto a su amigo, salió para ver el frente y vino un balazo y lo mató y estaba en el infierno. Hay casos, sí, algo. Un día, durante la Revolución Francesa, había los sacerdotes estaban perseguidos. Habían prohibido lo que es católico, profanado todas las iglesias, hicieron matar decenas de miles de personas con la guillotina cortando sus cabezas. Estos de derechos humanos, ¿no? Que no estaba de acuerdo con ello, hay pena de muerte, venganza personal. Con derecho no hay ningún derecho, es una absurda tiranía, ¿no? Bien, los sacerdotes, muchos fueron matados, otros tuvieron que salir del país, y otros quedaron más valientes, disfrazados de negociantes, de músicos, de doctores, vendedores ambulantes, etcétera, etcétera. Se escondían, pero para ayudar a la gente. Entonces, un día llegaron a un pueblo y ayudaron a los enfermitos, celebraron misa en catacumbas, en granjas, a escondidas, pero después dijeron a la gente, padre, ustedes no pueden quedar en el pueblo, vamos a ser denunciados y todos serán matados ustedes y nosotros también con ustedes. Por favor salgan, vayan ahí, un castillo abandonado en la montaña, vayan ahí esta noche. Entonces fueron los padres, hicieron fuego, tomaron su breviario a rezar, rezaron, y de repente escucharon un ruido muy fuerte, así cosas que se voltean, ven 3 bultos ahí caídos detrás de ellos. Entonces, como eran teólogos, eran sacerdotes, dice, en nombre de Dios, Padre Espíritu Santo, te ordeno, dígame, ¿quién eres y qué quieres? Entonces ahí eran 3 personas. Dice, somos aquí, abuelo, padre y nieto, dueños, ex dueños de ese castillo. Estamos los 3 en el infierno. Por favor, Dios nos permitió salir para pedir una ayuda. ¿Y qué quieren? ¿Y qué ayuda podemos ayudarlos? Por favor, borren estos dibujos indecentes en ese castillo, porque cada vez que alguien viene y mira esos dibujos indecentes pornográficos, bien, nuestros sufrimientos crecen en el infierno. Por nuestra culpa pecan, entonces nosotros sufrimos más.
por Dios permitió pedir esta ayuda. Entonces, y desaparecieron. Entonces los sacerdotes, ni flojos ni perezosos, destruir todos estos brujos que había en los muros. Entonces Dios permite casos excepcionales. Acabamos de decir que la Virgen en Fátima muestra el infierno a los niños como un mar de fuego donde las almas están precipitadas arriba y caen con horribles gritos. Es algo tremendo esto, realmente algo tremendo. Y precisamente si uno piensa que un solo pecado puede llevar al infierno, ay Dios mío, tiene mucho más resistencia. Tenemos que pensar. Es algo muy serio. Un día, pienso leí en la vida de San Juan Bosco, hablando de unos muchachos indecentes, empezaron vivo en el infierno, voy a tener más calor de sí, porque ahí en Italia hace frío, en invierno, ¿no? Hace frío. Entonces el santo tomó un cerillo y hizo un poco de fuego y tocó el dedo al otro. Apenas tocó con fuego de un cerillo, es nada, ¿no? Pero entonces, ¡ay! ¿Qué haces? Se dijo que iba a tener calor en el infierno, la cuenta de un cerillo. Sí, la gente es tonta. La gente es tonta y piensa pensar y no piensa. Y no solamente las almas en el infierno sufren terribles dolores, pero el problema es que estos dolores nunca se acabarán. Nunca se acabarán. San Claret dice, si Dios permitiera a Caín de derramar cada siglo una gota de lágrimas, en milagrosamente conserva esas lágrimas y va a llenar la tierra hasta la cumbre del Everest de esas lágrimas. Imagínense cuántos miles de millones de siglos va a pasar. Y bien, todavía no es nada, no empezó. ¿Por qué? Porque nunca se acaba. Si usted, por ejemplo, cuenta todas las hojas de todos los árboles que hay en tu ciudad, en los alrededores, en tu país, y después en todas las Américas, en Asia, en África y en Amazonia, donde cuentas todas las hojas que hay, y bien tomarás siglos, de millones de años, y bien no acabas. Cuando terminó, no hay todavía ni empezó. ¿Por qué? Porque eso nunca se acaba. Vivimos en el movimiento, en el tiempo. Las almas no, están en la eternidad. Es un momento que nunca se acaba. Y sufren. Ahora sufren, ¿de qué sufren? Y bien sufren de haber perdido la dicha eterna, de haber perdido la fuente de todo bien, de toda alegría, y todos en el infierno se menosprecian. San Claret dice, la pena del sentido del infierno es terrible en su duración. La cosa más terrible que hay en el infierno es su duración. El condenado pierde a Dios, fuente de toda paz, tranquilidad y alegría. Lo pierde por toda la eternidad. ¿Mas qué cosa es la eternidad? Oh alma mía, hasta ahora, bien, no ha habido ningún ángel que haya podido entender qué cosa es la eternidad. Una vida que nunca se acaba, desdichada o feliz. La eternidad nunca jamás se acaba. La eternidad es sin interrupción, es sin alivio. Sin interrupción, es sin alivio. Es realmente algo horrible. Y además de los tormentos que sufren, hay este deseo de felicidad, de gozar de Dios, que es fuente de toda felicidad, y nunca la acaban. Es como una persona amarrada con una cadena, a 1 metro hay agua, y no puede llegar al agua. Entonces muere rabiosa. Y dije también, los demonios se burlan de estas pobres almas. ¿Te acuerdas cuando yo te pescaba con un idiota, con mi anzuelo de tal o tal pecado? ¿Se acuerda? Y los cómplices de pecado se odian a muerte. Por tu culpa estoy aquí, por culpa tuya. A veces una vez gente mal educada, ¿cómo se pelean, no? Como una vez estaba en una casa, mi padre había unos borrachizos peleándose, realmente como locos. Tenían la vara de fierro y daban de golpe uno a otro. Traté de decir, no padre, no vaya por favor, son locos, son borrachos, no entienden nada. Hasta que vino la policía, se veía la sangre ahí, ¿no? Como locos, así pasa. Entonces infierno. ¿Por qué Jesucristo vino en este mundo? Bien, para que no fuéramos al infierno. Porque Jesús murió en la cruz para expiar nuestros pecados. Y estos pecados expiados por Cristo en la cruz, el Viernes Santo, bien,
hoy sigue su obra de perdón, de purificación en la iglesia mediante los santos sacramentos.